Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Palabra compuesta por el término griego geno, que significa raza o tribu, y sidio, que significa matar. Hola, bienvenidos a la Juventud Fénix. Yo soy Michelle Martínez y me acompaña Monse Tapia. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Igual, muy bien, gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del genocidio. ¿Qué es el genocidio? Bueno, primero tenemos que empezar que la palabra genocidio se acuñó a partir de 1944, teniendo, geno, que significa tribu o raza, y sidio, que es matar. Entonces podemos, a partir de estas raíces, deducir que el genocidio se acuña a toda aquella acción que tiene como propósito el matar a personas por su raza o por su tribu o por características de esta principalmente. Entonces, más o menos, a partir de esta concepción es que empiezan a darse o a clasificarse diferentes fenómenos que se dan mundialmente, como podemos destacar el más importante, o no, para no darle una importancia mayor, el más emblemático, que es el Holocausto alemán, que se origina en Alemania. ¿Cuáles son las características de un genocidio? Pues principalmente podemos tomar como características, como ya te había mencionado, el matar por diferentes aspectos que se enmarcan con respecto a tribu o raza, ¿no? Podría ser el color de piel, que es el color de ojos, o que tengan algunas tradiciones o no, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello podemos caracterizarlo, este fenómeno. ¿Nos podrías mencionar algunos genocidios? Bueno, ahorita se me vienen a la mente rápidamente, como ya lo había mencionado, el Holocausto, el de Ruanda, el de Argelia, el de Camboya, el de Armenia, el de Uganda y el de Ucrania. Entonces podríamos más o menos, a partir de estas, que son realmente pocos a los que ha habido a nivel mundial, tener una idea de la magnitud que implica este fenómeno. Exactamente, han sido pocos, pero bastante. O sea, entre lo poco han sido muchos, ¿no? No podemos dejar de lado que hay otros que han tenido como distintos motes y que han permeado y han dejado historia para todos nosotros. Pero sobre todo, como dices, la magnitud. Y pues, hablando de uno de ellos, Ruanda. ¿Qué pasó en Ruanda? Bueno, Ruanda es un tema bastante interesante. Pocas veces se toca y, bueno, principalmente fue la matanza de la minoría Tutsi por parte de la mayoría Hutu. Esta mayoría Hutu permanecía en el poder y tenía un poder hegemónico dentro de Ruanda. Este fenómeno se da en 1994 y empieza a haber una matanza por características que principalmente se basaban en el color de piel. Si podemos observar, sin hacer ninguna distinción discriminatoria, la mayoría de las personas que viven en Ruanda son de piel oscura. Por lo tanto, los Hutus se basaban en que ellos eran mucho más, tenían una coloración de piel diferente a los Tutsis. Por lo tanto, esa era la única base que se tomaba para matar a los Tutsis. Los Hutus, teniendo armas de fuego, machetes, etcétera, etcétera, lo que hacían era entrar a las casas de habitación de los Tutsis y matarlos, o sea, sin mayor miramiento, y pues así se fue exterminando esta etnia ruandesa. Sin consideración a que eran mujeres, a que eran niños, eran todos por igual. Y bueno, ¿cómo interfirió la ONU? Bueno, la ONU tuvo una interferencia principalmente con los cascos azules por parte del Consejo de Seguridad, pero es bastante interesante.
normalmente se critica que la ONU, un garante de paz a nivel internacional, tenga tanques de guerra y tenga militares, ¿no? Pero es como que bastante paradójico principalmente porque es un garante de paz. Pero en esta ocasión lo que sucedió es que sí estaban los cascos azules, pero brindaban más como ayuda alimentaria y ayuda sanitaria a los tutsis y a los hutus. Realmente no se hacía como distinción, sino quien pidiera la ayuda se le daba. Pero no podían atacar obviamente a los hutus si veían atacar a los tutsis, porque es eso, ¿no? Mantienen una cordialidad pacífica entre las dos etnias, pero pues era muy difícil porque las acciones que perpetraban los hutus lo realizaban durante la noche, entonces pues era como que un poco complicado y aparte se hacía en un lugar completamente oscuro, no había como que mayor electricidad. Esa es otra cuestión, ¿no? En las casas, lo que los tutsis hacían para evitar ser aniquilados, procuraban que no hubiera movimiento alguno en las habitaciones, ¿no? Ni electricidad, ni luz, ni nada, para simular que la casa estaba abandonada y por lo tanto que los hutus no entraran ni los mataran. Muchas veces ya los hutus sabían, entonces entraban a las casas y los mataban, o sacaban a las personas a la calle y las masacraban. Bueno, lo que hacían era matarlas a machetazos o distintas maneras, ¿no? Pero en la calle, haciendo referencia de que eran tutsis y los dejaban ahí tirados tal cual, ¿no? O sea, no había mayor cuestión. ¿Se tiene un aproximado de cuántos muertos hubo? Ahorita el número no lo sé, pero sí fueron miles de personas, a tal grado que pues sí se habla como de casi un exterminio de la minoría tutsi. O sea, sí llegó a ser un exterminio, ¿no? Porque no había como que mayor. Para ti, como estudiante de sociología, ¿qué acontecimiento fue más fuerte, el Holocausto o el genocidio en Ruanda? Es una pregunta bastante difícil. Yo podría decir que no podríamos darle una importancia a uno o a otro, ¿no? Porque cada uno tiene sus especificidades, pero a la vez mantienen cuestiones idénticas, ¿no? Que es un líder que fomenta este constante... Un poco de tiranía. Exacto. Algo de tiranía que, bueno, ya remontándonos a términos sociológicos, lo vemos con Weber, lo vemos con otros muchos autores, pero principalmente Weber, ¿no? Que es las formas de dominación, y que Hitler aplicaba la forma de dominación carismática, ¿no? Que era de que pues lo hacemos por apego hacia ese líder que está ahí, ¿no? Porque tiene diferentes cuestiones que nos hacen sentir ese apego hacia él. Pero, y por ejemplo, en Ruanda, el líder hutu también, ¿no? Manejaba mucha retórica, manejaba mucho este carisma de convencer a los hutus de que lo correcto es que solo fueran hutus y que no hubiera tutsis en Ruanda. Yo no podría darle una relevancia a uno sobre otro, precisamente por lo que te digo, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes variables, pero a la vez mantienen una base en común, como ya te lo había explicado. Entonces, si bien son fenómenos sociales que se han dado en diferente momento, en diferente momento de tiempo, también mantienen eso, ¿no? Esa forma de cómo han marcado la historia y cómo nos han dejado ese legado para poder seguir viendo todas estas cuestiones. Sí, el presidente ahí queda y a fin de cuentas se perdieron miles y miles de vidas por una cuestión que realmente no tenía tanta importancia. Exacto, ¿no? Y hoy a casi 20 años, porque es en abril cuando se conmemora. Exacto. ¿Cómo es la situación en Ruanda?
sigue habiendo unas rencillas entre esta mayoría y esta minoría, o sea, no han desaparecido, se ha propiciado que desaparezca este sentimiento tanto de culpabilidad como de resentimiento por cada una de las partes. Ruanda siempre ha sido un país que no tiene mayor desarrollo económico por el hecho de que se ubiquen en el país africano y como podemos saber, sí, hay una situación de economía bastante decadente en este ámbito, en esta parte del mundo. Si bien es como un punto focal dentro del continente africano, sigue permaneciendo en una economía bastante baja, si lo podemos hablar en esos términos, y sigue habiendo esas cuestiones sociales y políticas, ¿no? Siguen manteniéndose ahí presentes. ¿Algunas recomendaciones para ampliarnos sobre el tema? Bueno, creo que la primera recomendación que se puede hacer con este tema es el Museo de Memoria y Tolerancia, el cual está ubicado enfrente del hemiciclo Juárez, al lado del edificio de Relaciones Exteriores y de los juzgados. Principalmente dentro de este museo podemos encontrar todo el tema del Holocausto, cómo se fue perpetrando, y posteriormente en la parte que se dedica a tolerancia podemos ver diferentes genocidios, entre los que se encuentran el de Camboya, Uganda, Ucrania y bueno, el de Uganda que habíamos estado tocando con anterioridad. Por otra parte, ya más enfocado al genocidio de Ruanda, podemos recomendar lo que son dos películas. Una es Hotel Ruanda y otra es Algunas veces en abril. Las dos tratan este genocidio una perspectiva de un personaje principal y cómo se desarrolla todo este acontecimiento a partir de sus ojos, ¿no? De cómo principalmente Hotel Ruanda, de cómo él empieza a ayudar a las personas que son perseguidas y que tienen amenazas de muerte, y cómo se refugian en un hotel principal. Y bueno, ahí se ven los cascos azules, etcétera, etcétera. No sé, es como la narración del genocidio. Algunas veces en abril gira en la misma temática de cómo se ve desde un enfoque principal, que es el personaje, todo este fenómeno. Y bueno, un documental que yo vi en alguna ocasión se llama Horror sin fin, y va narrando, un periodista que regresa a hacer un estudio en Ruanda. Él es ruandés, entonces empieza a hacer este estudio y te va narrando, ¿no? Cómo empieza a desarrollarse todo el genocidio, y va metiendo como partes que van diciendo los Hutus, cómo lo ven los Tutsis, y cómo lo ven la embajada inglesa, estadounidense, etcétera, etcétera. Y así está muy bueno. Ok. Y como advertencia, solo véanlo si tienen estómago para resistir esas imágenes. Y es en serio. Bueno, Monse, muchas gracias. ¿Este tema promete continuar? Sí, promete continuar porque es un tema bastante amplio y hay muchas cosas por decir que no se han dicho. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Esto fue Fénix AG. Nos vemos en la próxima.